Ya, entonces estamos en el laboratorio 8, que al igual que el laboratorio de la semana pasada, estudia cadenas de Markov en tiempo discreto. Entonces vamos a hacer algo bien parecido a lo que se hizo la semana pasada. Vamos a estudiar una cadena de Markov, vamos a sacar los tiempos medios, los estados esperados, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, nos plantean el siguiente problema. Dice, la empresa ahora es cuando se dedica a la instalación de persianas para edificios y casas. Durante estos meses, y a causa de problemas relativos a la capacidad para poder satisfacer la demanda de sus clientes, se encuentran estudiando el comportamiento de las personas que trabajan en el área de instalación. Dentro de las personas que desarrollan el trabajo de instalación, existen 3 categorías basadas en el desempeño. Así, una persona puede ser practicante, operario o maestra. De acuerdo con las políticas de la empresa, al final de cada mes se realiza una evaluación del personal basada en el desempeño, lo que determina las medidas a tomar. Considerando la información de los últimos periodos, se tiene la siguiente información. La probabilidad de que una persona practicante pase a ser operaria el siguiente mes es de 0,6, mientras que la probabilidad de que abandone la empresa es de 0,4. La probabilidad de que una persona operaria siga siendo operaria el mes siguiente es de 0,7, de que abandone la empresa es de 0,2 y que sea promovida a maestra es de 0,1. Luego nos dicen la probabilidad de que una persona maestra siga como maestra el siguiente mes es de 0,5, de que abandone la empresa 0,1 y de que sea rebajada a operaria para el otro mes es 0,3. Para las personas maestras, además, además de las opciones mencionadas, existe la opción de que pasen a formar parte de la gerencia, lo cual ocurre con probabilidad 0,1. Considerando que las personas que abandonan la empresa no vuelven nunca más a ella y que las personas promovidas a gerencia nunca vuelven a desarrollar el trabajo de instalación, se define X sub t como el estado de la persona en el mes T que se presenta en el siguiente gráfico. Entonces, tal como mencionamos, tenemos 3 estados en la parte de instalación, que son practicante, E, operaria, O, y maestra, M. Y además de eso tenemos dos otras alternativas más. Uno, que abandonen la empresa o que sean promovidas a gerencia. En ambos casos, tanto de que abandonen como que asciendan a gerencia, tenemos que se mantienen siempre en ese estado. Por lo tanto, estas corresponderían a estados absolventes, ¿sí? Y todos los otros, los transientes, serían practicante, operaria y maestra. Considerando el grafo asociado, genere la matriz de probabilidad de transición, considerando los estados practicante o operaria, M maestra, G gerencia y A abandono. Entonces, lo que siempre se hace, se importa NumPy, se importa la librería de álgebra lineal y vamos a entrar a definir la matriz. Entonces, acuérdense, cada fila representa el estado en el que yo me encuentro y las columnas representan al estado donde voy. Entonces, por ejemplo, la primera fila representa que yo entre, que yo sea, o sea, que la persona sea practicante. Entonces, la persona practicante, con probabilidad 0, va a seguir siendo practicante. Con 0,6 va a avanzar a operaria. Con 0,4 0,6 es operaria. A ver, 0. Ah, claro, y aquí el 0,4 de que se abandona la empresa, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, teniendo esta matriz de transición, nos preguntan cuál es la probabilidad de que una persona que se acaba de incorporar a la empresa como practicante termine trabajando en gerencia. Entonces, en este caso, nos están preguntando, o nos están preguntando si es que yo entro como practicante, si es que yo entro en este estado, ¿cuál es la probabilidad de que yo acabe en este? Entonces, si ustedes se acuerdan del laboratorio pasado, para nosotros poder determinar cómo pasar de un estado transiente a un absorbente, teníamos que hacer la suma de, bueno, primero la posibilidad de que yo pase directamente, ¿cierto? Que sería hacer de aquí a acá, que no existe, y el otro sería pasar por todos los estados transientes hasta llegar a ese, ¿cierto? Entonces, para eso se definían 2 matrices que vimos la semana pasada, la matriz T y la matriz Q, donde la matriz T es la matriz de todos los estados transientes y la matriz Q corresponde a la probabilidad de yo pasar en un periodo, es decir, directamente a una de las clases
de los estados, perdón, absorbentes, o clases absorbentes, clases recurrentes, bueno, eso. Entonces, definimos T como este vector, ¿cierto? Entonces vamos a tener, tenemos solamente tres filas y tres columnas, ¿cierto? Porque tenemos tres estados transientes. Entonces la primera fila representa que yo empiece como operaria, que siga en operaria, que pase a, perdón, que entre como que entre como, aquí está, sí, que entre como practicante, que pase a operaria o que pase a maestra, ¿sí? Luego la segunda representa que yo esté en operaria, este valor representa que yo me devuelva practicante, este que yo siga como operaria y este que yo pase a maestra. Y la última transiente sería que yo esté en maestra, esto representaría que yo vuelva a practicante, este 03 representa que yo vuelva a operaria y 05 es que yo siga siendo maestra. Y finalmente Q, tal como habíamos dicho, representa las probabilidades de pasar en un periodo a una de las clases de los estados absorbentes. ¿Ya? Entonces, en el caso se definen dos columnas, ¿cierto? Tres filas y dos columnas. Tres filas porque son tres estados transientes y dos columnas porque son dos estados absorbentes. ¿Ya? Entonces, en el caso de que yo sea practicante, con probabilidad 0 voy a pasar a la gerencia y con probabilidad 0,4 yo voy a pasar a irme, ¿cierto? A abandonar la empresa. Y bueno, entonces ahí ya están explicados qué representa T y qué representa Q. Entonces lo que yo ahora voy a hacer es que voy a literalmente utilizar lo que definimos en la clase anterior. De todas maneras, todo esto es explícito y explicado bien detalladamente en el documento auxiliar. Entonces, si se acuerdan respecto al despeje, íbamos a tener que, al final, nosotros teníamos que la matriz F, ¿cierto? Que era la que nos indicaba los estados transientes, se obtenía a partir de la inversa de la identidad menos los estados transientes, y todo eso multiplicado por Q. De nuevo, si ustedes se acuerdan de la cátedra, esto era lo mismo que yo hiciera, por ejemplo, la suma entre que yo pasara directamente a uno de los estados o que yo llegara a esos mismos estados, pero a través de la transición de los otros puestos, ¿cierto? Entonces, por eso hacemos primero la resta de la identidad de orden R, ¿cierto? Aquí obtenemos la fila y las columnas solamente para saber de qué orden tiene que ser la matriz de identidad. La resto con T y luego la invierto. Una vez que ya está invertida, yo voy a multiplicar la inversa por Q y voy a devolver toda esa F. Esa F representa, la voy a borrar. Esa F representa las probabilidades de nuevo, las filas sería, en este caso, practicante, en este caso, operario, y en este caso, maestro, y las columnas me representan, la primera me representa que yo pase a la gerencia, y la segunda es que o que la persona, perdón, abandone la empresa. ¿Ya? Entonces, como a nosotros nos interesa saber que termine trabajando en gerencia, nos interesa este valor de aquí, ¿cierto? Es decir, que yo entre como practicante y pase a la gerencia. Entonces, por eso ponemos la posición 00 y nos da este valor de acá. Entonces, de ahí obtenemos que la probabilidad es de 0,05, ¿ya? Siguiendo esta misma línea, si nosotros no multiplicáramos por la Q, si nosotros no consideráramos, perdón, el paso directo, tendríamos la matriz, eh, bueno, esta de aquí, ¿cierto? La que definimos como auxiliar 2. Pero esa matriz lo que nos representa es que son los tiempos promedios en que yo me muevo entre estados transientes. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando nos preguntan en promedio cuánto tiempo trabajará una persona en el área de instalación, si es que ingresó como operaria, básicamente vamos a tener que hacer esta misma resta, ¿sí? Solamente que después, como queremos saber el tiempo total, vamos a tener que sumar a través de las columnas. ¿Ya? Entonces,
Vamos a definir el tiempo medio y va a recibir un argumento. Ese argumento va a ser la matriz T, que va a ser la de los estados transientes, y como me preguntan, el área de instalación significa que cuánto tiempo yo en promedio voy a estar dándome vueltas en los estados transientes, es decir, estar aquí, aquí o aquí, ¿ya? Aquí. Entonces, tal como mencioné, hacemos la resta de la identidad menos t y luego la invertimos. Y una vez que está invertida, vamos a sumar hacia, o sea, a través de las columnas. Entonces, pensemos que tenemos algo de este estilo. Si nosotros, por ejemplo, solamente estuviéramos tiempo, entonces aquí en esta columna, o sea, perdón, en esta fila tendríamos el que yo sea practicante, en la segunda yo tendría que fuera operaria y en la última que fuera maestra. Y de la misma manera, acá tendría E o M. Entonces a mí me interesa, por ejemplo, este elemento de aquí representaría el tiempo que yo estaría siendo practicante si es que entré como practicante. Este de aquí representaría el tiempo que yo estuve siendo operario, si es que entré como practicante, y este sería el tiempo que yo fui maestro, si es que entré como practicante. Por lo tanto, la suma de estos tres va a ser el tiempo total que yo estuve dándome vueltas en los estados transientes. Entonces, por eso nosotros sumamos ponemos ese uno de ahí, porque queremos sumar, es como sumamos cada columna, ¿sí? Entonces, sumamos esta columna, o sea, el elemento de esta columna, de esta columna, de esta columna, y obtenemos un valor, ¿ya? Eso también lo expliqué en el laboratorio pasado, pero creo que nunca está de más explicarlo. Por eso ponemos el 1. Entonces, borrar todo. Ahí sí. Entonces, bueno, hacemos la suma, ¿cierto? A través de las columnas y ejecutamos el código. En este caso, si nosotros no le pusiéramos el valor, tendríamos este vector, nos da 4, 5, 5. El primero representa el tiempo, eh, el tiempo que pasa en el área de instalación si es que entra como practicante, este como operario y este como maestro. ¿Ya? Entonces, en este caso, me están preguntando que entre como operaria, es decir, en la segunda posición, ¿cierto? Acuérdense, este es 0, 1, 2. Entonces, por eso nos interesa ese valor en específico. Y nos da entonces que en promedio la persona estará 5 meses dando vueltas en el área de instalación. Luego, en la siguiente parte del ejercicio nos dicen, considera ahora que la empresa posee un conjunto limitado de puestos de trabajo y que desea estudiar el estado de cada puesto de trabajo. Así, cada puesto de trabajo es ocupado por una persona, la cual puede ser practicante, operaria o maestra. Hasta ahí nada nuevo. Cada vez que una persona abandona el área de instalación, ya sea porque abandona la empresa o porque se va a trabajos administrativos o a la gerencia, se contrata una nueva persona practicante para ese puesto. Para representar la situación, han considerado la siguiente matriz de transición, donde el estado corresponde a la categoría que ocupa una persona que tiene ese puesto de trabajo, donde E, O y M son respectivamente practicante, operaria y maestra para el inicio del mes. Si se dan cuenta, es exactamente la misma que las matrices transientes. Y luego nos dicen, considerando que actualmente existen 100 puestos de trabajo, determina a largo plazo la cantidad esperada de cada persona que estará en cada estado. Ahí falta poner estado. Entonces, acá viene la parte de la materia. Nos dice que como existe una única clase recurrente aperiódica y una cantidad finita de estados, existen probabilidades estacionarias, que se determinan con la distribución invariante dada por pi es igual a pi por p, y que la suma de todos los pis me tiene que dar 1 sí o sí, porque estamos hablando de probabilidades, entonces sí o sí me tienen que sumar 1. Entonces este es un trabajo de álgebra más o menos, pero al final nos interesa entender o sea, nos interesa quedarnos que hacemos, por ejemplo, de la primera ecuación hacemos este despeje, pero si se acuerdan de álgebra lineal, se deberían recordar que o si se acuerdan de la cátedra, mejor dicho, se van a acordar que una de estas ecuaciones, o una de las filas de esta matriz, es linealmente dependiente de la otra. Entonces, básicamente no nos aporta información nueva y por eso la reemplazamos con una columna de unos. ¿Para qué? Para representar esta. Entonces, en vez de, básicamente, matamos
una de las columnas y la ponemos con puros unos porque sería, por ejemplo, uno por practicante, uno por operario y uno por maestro, me tiene que dar uno, ¿ya? Entonces, por eso vamos a reemplazar esa columna, porque si no, esto no lo podríamos invertir, porque sería linealmente dependiente, determinante cero, etcétera, etcétera. Álgebra lineal que ojalá se acuerdan. Entonces, vamos a utilizar siempre como auxiliares, digamos que K es la matriz de I menos P, pero la última columna cambiada por unos, ¿ya? Entonces, al final, este pi de aquí, el que teníamos definido aquí, lo vamos a cambiar por este de acá. ¿Por qué? Porque al final eh, la última, la última columna me tiene que dar igual a 1. ¿Por qué? Por esta ecuación de aquí. ¿Sí? Uy. Y tal como mencioné aquí, esto es equivalente a extraer la última columna, ¿cierto? Porque si yo multiplico este vector por una matriz cualquiera, al final los únicos elementos que me van a quedar van a ser la última fila, ¿ya? Entonces, eh, definamos la función invariantes, que va a recibir solamente el parámetro P, ya que va a ser la matriz de los estados transientes. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores, sacamos el tamaño, ¿para qué? Para poder restar la identidad menos P y que no nos quede un orden extraño. Y luego vamos a definir que K va a ser igual a la resta entre la identidad menos P, y luego vamos a alterar esa resta. ¿Y cómo le vamos a alterar? Le vamos a poner puros unos en la última columna, ¿cierto? Entonces, acá nos está diciendo, en todas las filas, reemplaza la última columna con un valor de 1, ¿ya? Eso es lo que está haciendo en la línea 5. Luego en la línea 6 estamos invirtiéndola, y finalmente la línea 7 nos está resolviendo este sistema de aquí, ¿cierto? Que dijimos que era equivalente a tener la última fila de K invertida. Entonces vamos a decir que pi va a ser igual a la inversa de la K que sacamos recién, pero solamente su última fila. Entonces, es decir, aquí tenemos la última fila y toda la columna correspondiente a esa última fila, ¿cierto? Y obviamente vamos a devolver solamente pi. Entonces ahora, considerando que P es la matriz que definimos aquí arriba, vamos a ejecutar el código. Y finalmente, como nos dijeron que teníamos 100 puestos de trabajo, 100 puestos de trabajo, nosotros queremos saber cómo se van a distribuir esos 100 puestos de trabajo, entonces por eso multiplicamos por 100, ¿cierto? Entonces pi va a ser como la distribución y lo multiplicamos por 100. Chuta. Ahí sí. Entonces vamos a tener que, en promedio, vamos a tener 25 practicantes, 62,5 operarios y 12,5 maestros, ¿ya? Y el último ejercicio nos dice lo mismo, ¿cierto? Seguimos teniendo los 100 puestos de trabajo, solamente que ahora tenemos un inicial, ¿ya? Tenemos que hay 25 practicantes, 45 operarios y 30 maestros. Entonces nos dicen, determine la cantidad esperada de operarios que habrá en 2 meses más. Entonces, como nos están diciendo que son 2 meses más, significa que son 2 periodos, ¿ya? Entonces vamos a definir nueva función, pi sub n, que va a recibir el parámetro de la matriz transiente, obviamente, n, que va a representar la cantidad de periodos, ini, que va a ser el vector inicial, que va a ser cómo se están distribuyendo, ¿cierto? Actualmente en los estados. Entonces, el pi sub 0 va a estar dado por una probabilidad, y esa probabilidad va a ser la cantidad de elementos que hay en cada uno de los estados dividido por la suma, ¿cierto? Porque queremos nosotros la probabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí pensemos en pi sub 0, vamos a tener, por ejemplo, para practicantes que van a ser 25 dividido en 100. Entonces va a ser un 0,25%, ¿ya? Acuérdense que siempre tenemos que trabajar con probabilidades, y una vez que tenemos las probabilidades, podemos recién multiplicar por un vector inicial, ¿ya? Entonces sacamos primero la distribución de cómo están actualmente distribuidos los puestos. Luego obtenemos Pn, que va a ser la potencia de P a la n, ¿ya? Acuérdense que esto sale de la diagonalización, quizás, por así decirlo. Entonces vamos a utilizar esta línea que es matrix power. ¿Y qué cosas vamos a
vamos a elevar la matriz P a la cantidad de estados que yo quiero estudiar, es decir, n, ¿cierto? Luego, pi sub n va a ser el producto, ¿cierto?, entre el vector inicial y la matriz elevada a la potencia que queremos estudiar. Y finalmente, el resultado final, ¿cierto?, va a ser la suma de inicial, es decir, la cantidad total que tengo inicialmente, multiplicado por las distribuciones, ¿ya? Entonces, considerando que inicial ahora va a ser 25, 45 y 30, porque tengo 25 practicantes, 45 operarios y 30 maestros, y yo quiero estudiar el pi sub 2, porque quiero estudiar dos estados más adelante, o sea, perdón, dos periodos más adelante. Voy a ingresar entonces la matriz P, que la definimos antes, 2, porque esa es la cantidad de periodos que quiero estudiar, y ini, que lo definimos acá, que es el vector inicial. Entonces, bueno, ejecutamos el código y nos va a quedar que la cantidad esperada de operarios es 59,7. ¿Por qué? Porque, de nuevo, este valor representa la cantidad esperada de operarios, perdón, de practicantes, esta la de operarios y esta la de maestros, ¿ya? Y en total debería sumar, bueno, en total, sí, debería sumar 100, porque siguen siendo los mismos 100 puestos, ¿sí? Solamente que va a cambiar un poco la distribución, porque estamos estudiando en dos periodos más, ¿sí? Eso era el laboratorio del día 24 de octubre, así que cualquier duda que tengan me pueden contactar por correo y yo, como siempre, les voy a subir el laboratorio al webcursos. Eso, que estén muy bien. Hasta luego.